Sí, sí. Hola, 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 hola. Bueno, buenas tardes. Estamos por empezar. Denme un minuto, por favor. En adelanto, un poco de la presentación misma de los panelistas. Simplemente agradecerles a todos. Ahora Danilo va a hacer la presentación correspondiente. Eh, la Facultad de Ciencias Empresariales, esta es la tercera charla que estamos haciendo este año. Bueno, la alegría de haberlas podido realizar. eh, la primera tenía que ver con los aspectos relevantes, la segunda en realidad con los aspectos de datos que fueron parte de lo que es el día de hoy, las necesidades que tenemos por esos motivos, las empresas, información. La primera, en realidad, tenía que ver con el tema del sistema de pagos. Fíjense, sistema de pagos, datos, y bueno, el elemento central faltante, indudablemente, es la prevención del lavado de activos. Hoy, elemento absolutamente disruptivo en cualquier entidad, en cualquier empresa, y esta como Universidad de la Empresa no puede estar ausente, digo, de lo que estamos haciendo y mencionando. La prevención de lavado de activos la van a hablar los panelistas. Es algo que a uno apasiona, digo, desde hace tiempo ya, porque es una anécdota que me ha pasado, digo, pero es real, de que hace unos años atrás, estando en un encuentro de fondos de inversión, apareció ahí una presentación de un oficial de cumplimiento. Y dijimos, bueno, un oficial de cumplimiento, ¿qué será esto? Bueno, hoy no hay una presentación sin oficiales de cumplimiento, hoy no hay una presentación sin esas características de exposición en lavado de activos y, por supuesto, eh, para las instituciones financieras particularmente, hablar del tema riesgos significa hablar también del tema de prevención de lavado de activos, por supuesto. Está Danilo Minuti, coordinador de Contador Público, este, para hacer la presentación. Gracias a todos. Bien, perdón la demora. Bueno, un poco la idea de hoy va a ser que dejarle para que ellos hablen, que son los que saben. Falta el último disertante que va a llegar en un rato, que es el doctor Díaz. Los presento. El contador Daniel Espinosa fue gerente de la UIAF, secretario de la CENACLAF. El contador Ricardo Gil también fue secretario de la CENACLAF. Participó en el GAFISUD, hoy GAFILAT, y también fue presidente de la JUTEP. Y el magíster Pablo Torres, quien es el oficial de cumplimiento del Banco República. Y aquí falta el doctor Jorge Díaz, ex juez penal y fiscal de corte. Bien. Nada más que agradecerles a ustedes por estar acá, a las personas que se conectaron por Zoom y, por supuesto, a quienes tan amablemente vinieron a disertar y compartir con nosotros todo lo que saben del tema. Muchas gracias. Arranca, Ricardo. Yo espero que Jorge Díaz, cuando llegue, nos traiga alguna noticia de la transición. O sea, ese es el gancho para los que están mirando, los que están acá y los que están mirando por Zoom. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias a la facultad, Danilo, por la invitación y por la posibilidad de compartir este rato con ustedes. Intentaremos ser breves, lo que igual a mí me cuesta muchísimo. Tenemos 10, 12 minutos, creo que nunca en mi vida hablé tan poco. Y me traje un papelito que no es para hablar mucho, sino al revés, para decir poco y lo importante y no perderme por los aires. A ver, vamos a hablar de lavado. Todos sabemos más o menos de qué se trata. Nuestro país tiene mucha experiencia en materia de lavado. Hemos sido buenos lavadores o un ámbito amable para los lavadores.
y hace bastantes años que el país intenta salir de eso para por lo menos recuperar no solo una imagen internacional buena, sino sobre todo un país bueno. O sea, yo siempre digo, acá el problema no es lo que dicen de nosotros los organismos, sino qué país queremos tener, y el lavado tiene mucho que ver con el país que podemos tener, y que de alguna manera se nos está complicando. Entonces vamos a hablar del GAFI, algunos van a hablar del GAFI, de las obligaciones de los contadores, abogados y profesionales en general. El primer tema de contexto es, bueno, ¿de dónde sale todo eso? Y en realidad ahí tenemos tres vertientes. Hay una vertiente internacional que ustedes supongo que conocen, que es el GAFI, un organismo mundial, tiene más miembros que Naciones Unidas hoy y que genera los estándares mundiales que los países, digamos, llamados recomendaciones amablemente, pero bastante más pesados que una recomendación, porque si no se cumplen las recomendaciones hay consecuencias. Hay una experiencia regional que está pasando en América Latina con estos temas, y hay una experiencia nacional que yo rescato porque el año pasado se aprobó en Uruguay. Uruguay aprobó una evaluación nacional de riesgos que de alguna manera recoge lo que el GAFI ha planteado. Es decir, los países y después los distintos actores de cada país tienen que saber a qué riesgos están expuestos, entenderlos, y esa es la palabra que más me gusta, hay que entender los riesgos, y después hacer lo que se pueda hacer para mitigarlos. Uruguay aprobó el año pasado una evaluación nacional de riesgo, fue un trabajo serio, contrató a un asesor internacional que es uruguayo, que es un excelente profesional. Entonces tiene un insumo importante, uno puede coincidir 100%, 80, 70, pero es un insumo clave porque además se hizo con una participación muy amplia del sector público y del sector privado. Para mí ese es un contexto importante porque además de lo que dicen las recomendaciones internacionales o de lo que dicen los documentos de análisis a nivel regional, bueno, ¿qué encontramos nosotros acá y qué problemas tenemos? Entonces, lo primero es que una evaluación de riesgo supone reconocer las amenazas y entenderlas. Y yo les puedo mencionar lo que en la evaluación del año pasado se pone, pero ustedes lo saben mejor que yo. Se habla de narcotráfico, de tráfico de personas, de tráfico de armas, de corrupción. Se hablan de crimen organizado en definitiva, y todos sabemos que lamentablemente el crimen organizado hoy está presente en Uruguay. Nos pasan cosas que antes no nos pasaban, desde el sicariato hasta las toneladas de droga. Me refiero a antes, hace muchos años. Entonces es importante tomar en cuenta que esas son las amenazas. El crimen organizado es una amenaza para los uruguayos y el crimen organizado es lavado de activos. O sea, son delitos por plata, empresas que delinquen por plata y que por lo tanto tienen que lavar sus ganancias para poderlas reutilizar en el negocio delictivo o disfrutar en otros ámbitos. ¿Está bueno identificar esos riesgos? Sí. La evaluación de riesgo dice algo más que ya no está tan bueno, que es en los últimos años, en los últimos 4 años antes de su aprobación, o sea, se aprobó en 2023, o sea, hasta el 2022, casos, condenas puras de lavado, estrictamente de lavado, hubo 6. Nos dice también que, por ejemplo, en el contrabando, que es un delito precedente al lavado, se decomisaron mercaderías de contrabando por $72 millones, también en 4 años, pero no hay un solo caso, no hubo un solo caso de lavado de activos de plata proveniente del contrabando. Este año hubo uno por primera vez, y en realidad increíblemente es por exportación, digamos, contrabando hacia afuera y no contrabando hacia adentro, que son las organizaciones que conocemos de toda la vida. Contrabando complejo no es el uruguayo que fue a Argentina o que fue al Chuy. El contrabando complejo son las empresas que traen millones de dólares en mercadería y después las distribuyen, tienen distribuidores, tienen minoristas, tienen las ferias, tienen un montón de lados donde esa plata se realiza. Entonces tenemos un problema con las amenazas, y es que no las estamos atendiendo bien desde el punto de vista del lavado. Para citarle otro caso, todo esto los números son de la evaluación de riesgo, son oficiales, ¿no?
La estadística de la Senaclas, de la Secretaría Antilavado, del año 2023, dice que hubo 4.000 condenas, en realidad 3.818 condenas por delitos que generan lavado. Y hubo 4 condenas por lavado. Es un poquito poco. Y además, las 4 son lo que yo habitualmente, fuera de los contextos académicos, llamo chiquitaje. No son organizaciones que lavan, sino fulanito de un barrio que se compró una camioneta, una casa y se la sacamos. Está bien, es lavado. Y el delincuente de barrio, las bocas, hay que combatirlas y está muy bien. Ahora, mi teoría es que no es por allí que le pegás duro al crimen organizado, que tenés que ir a lo que toda empresa tiene. Los dueños, los asesores, los capataces, los intermediarios, los mayoristas, y también en la punta de abajo, pero eso más que nada por nuestra tranquilidad familiar y barrial, ¿no? Entonces, en materia de amenazas tenemos un problema interesante. En materia de debilidades, hoy vamos a hablar de los sujetos obligados, o van a hablar los colegas de los sujetos obligados. O sea, este es un delito muy complejo donde, en primer lugar, ninguno de nosotros nos sentimos víctimas directas del lavado, y en segundo lugar es muy difícil verlo, porque si yo asalto un banco, está clarito, si me filman, saqué un arma y asalto un banco. Si yo lavo dinero haciendo una transferencia o comprando una empresa o una propiedad, no está claro que esté lavando porque comprar una empresa, una propiedad o hacer una transferencia, no, de por sí no es delito, entonces requiere otra información. Y en este tema el Estado le traslada a la sociedad civil, aparte de la sociedad civil, algunas obligaciones. Está bien, yo creo que está bien, que es imprescindible, que hay que hacerlo bien, y ahí hay un tema que yo repito mucho, digamos, esos actores legalmente se llaman sujetos obligados. Y yo lo que digo, el principal sujeto obligado es el Estado. Si el Estado no hace lo que tiene que hacer, trasladar obligaciones a los demás es una trampa al solitario. Y muchas veces, acá en Uruguay por suerte no ha pasado, pero ha pasado en otro lado donde, bueno, el Estado le traslada a otros, y cuando hay que hacer como que hacemos algo en serio, bueno, pone sanciones y multas y cosas por el estilo. Acá ha habido históricamente mucho diálogo con el sector privado, ha habido conflictos, ha habido contradicción. A nadie le gusta que le den obligaciones en este tema, que le agreguen a lo que ya tiene su profesión nuevas obligaciones, pero el principal actor ahí es el Estado. Cuando yo hablo de estas cifras de condenas y de pocos resultados en materia de combate al delito en el plano del lavado, creo que la responsabilidad es de quienes hemos estado al lado del Estado. Además, la experiencia de Uruguay, que tuvo sus buenos momentos, a ver, en 2005, cuando yo empecé en este tema, Daniel ya estaba, Daniel es mucho más viejo que yo en este tema, no en la vida. Uruguay tenía hacía 7 años el delito tipificado, todo el mundo sabía que en Uruguay se lavaba plata y no había nadie preso. Esa es la realidad de 2005. A partir del 2006, el primer caso de lavado del Uruguay fue el doctor Jorge Díaz cuando era juez de la Costa, y a partir de ahí llegamos a la evaluación de Gafirá del 2019 con 50 condenas en un periodo que creo de 3 años. ¿Son muchas, son pocas? Pueden ser pocas, pero pasamos de 0 a 50 y eso demostró que el país, primero, que se lavaba plata, cosa que algunos discutían, y segundo, que se podía atacar ese delito de una manera sólida, pero con una característica que es un tema que requiere muchísima coordinación interinstitucional. A nivel macro, a nivel torre ejecutiva, a nivel ministerios, presidencia, organismos como la DGI o la auditoría interna, es decir, donde hagamos el análisis de riesgo, donde lo bajemos a tierra, donde definamos políticas, y después de ahí hacia abajo, entre los organismos y sobre todo en los casos, en las investigaciones, la necesidad de que participen muchos actores y se obtengan resultados, que es lo que nos está faltando. Hay la preocupación en el momento actual, es que el máximo organismo que existe en ese sentido, que existe legalmente creado, que es la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos, hace mucho tiempo, diría 4 años que no funciona, ha tenido 4 o 5 reuniones, y si eso no funciona, de ahí para abajo, frente al crimen organizado, encontramos al Estado desorganizado.
y ahí nos va mal. Y de vuelta, el riesgo del crimen organizado es un riesgo presente en Uruguay. Tenemos una tendencia a la autocomplacencia de que a nosotros no nos van a pasar cosas graves. Yo trabajé bastante en Ecuador y no pasaban cosas graves hace 5 años y hoy están pasando cosas gravísimas que no las pudieron evitar. Entonces, y yo tengo una voz de porquería. A ver ahora, sí, mejor, no bien, pero mejor. Espinosa me dice cómo tengo que hacer. Bueno, me refería a una vulnerabilidad que para mí es muy importante, que es la falta de coordinación institucional. Eso está mencionado en la evaluación de riesgo que hizo Uruguay, y yo creo que es el principal problema. Por abajo de eso se mencionan otros que todos conocemos, que a tal organismo le faltan recursos, que tal otro no tiene gente, que a tal otro le bajaron el presupuesto. Sí, pero no. Sí, yo creo que ahí el tema fundamental es no si me faltan recursos, que siempre faltan, sino, primero, si quiero hacerlo, si quiero hacer lo que el encare del tema lavado me requiere como institución, sea la Senaclaf, sea el Banco Central, sea el Banco República, quiero participar, entiendo que tengo que estar allí, eso es lo primero. Lo segundo, ¿puedo estar allí? Y ahí el tema de los recursos pesa, pero no solo el tema de los recursos plata, también está el tema capacidades. Si yo no sé, aunque quiera, no voy a poder. Y a nosotros nos pasó en los primeros años que queríamos combatir el lavado y nadie sabía investigar lavado, porque nunca se había investigado en Uruguay, entonces hubo que aprender, costó mucho aprender y aprender a coordinar con otros, a compartir con otros, a generar confianza con otros organismos. A ver, yo trabajé en el 2005-2006, cuando empecé con este tema, en realidad trabajaba con la policía de drogas, que era un organismo muy bueno profesionalmente y muy bueno éticamente, que generó muchas operaciones y tuvo la capacidad de ver que el lavado está siempre presente. Y yo venía del Poder Ejecutivo, de un gobierno de izquierda, a hablar con la policía y decirles, vamos a trabajar juntos, vamos a confiar en nosotros, y eso lleva un par de años demostrarlo. O sea, hay que saber, hay que querer, hay que generar confianza, hay que saber que el otro no está a sueldo del crimen organizado, que no está a sueldo de un partido político, que no está para salir en la foto y hacer carrera política. Eso lleva mucho tiempo. O sea, yo creo que hoy, cuando hablamos de obligaciones, tenemos que asumir que todo esto es complejo. Estamos con la guardia un poco caída y que levantarla supone primero reconocer los riesgos y ahí de vuelta a la evaluación. Tenemos una evaluación de riesgo que nos dice que hay muchos riesgos y que no estamos generando resultados. Y tenemos que ver también que la evaluación es el diagnóstico. Y un diagnóstico del cual no surjan líneas de trabajo, líneas de acción y políticas, es como que no existieran. Y Uruguay, pese a que tiene una buena evaluación de riesgo, y que yo digo es un insumo importante, no ha aprobado la estrategia nacional que se formuló después de la evaluación. El mismo consultor que nos hizo una evaluación de riesgo, después se reunió de vuelta con todos los actores, con todos los organismos, con todos los sectores privados, con todos los profesionales, y definieron que las líneas de actuación son las siguientes. Y eso no está aprobado por el país desde abril de este año. Entonces, no solo tenemos debilidades, sino que además no estamos haciendo lo que tenemos que hacer como Estado para que esas debilidades y esas amenazas, mitigarlas en el caso de las amenazas, superarlas en el caso de las debilidades lo antes posible. Yo tengo un problema habitualmente que es, cuando miro esto, siempre miro el vaso medio vacío, y no porque sea pesimista, sino al revés, porque confío en que podemos cambiarlo.
si mirar el vaso medio lleno, capaz que me quedo como nos pasa muchas veces a los uruguayos con la idea de que no estamos tan mal. Se lava, pero no se lava tanto. En tal otro lado se lava mucho más que en Uruguay. Bueno, primero, no es un campeonato mundial de lavado. Segundo, creo que el, el problema de vuelta es qué país queremos tener. Y si nosotros no hacemos este trabajo bien, y nosotros somos todos, pero sobre todo primero el Estado y después los actores que la ley le da ciertas obligaciones, esto nos puede pasar por arriba. Y es más fácil prevenir que curar en este tema. Los países que, como en el caso de la corrupción, podés prevenir, ahora después que se te mete adentro el bicho, es mucho más complicado. Y pensar que organizaciones que mueven cientos de millones de dólares y han pasado por Uruguay cientos de millones de dólares, no nos van a afectar. O que la sangre que corre en algunos barrios, y lo vemos todas las semanas en la prensa, no tiene nada que ver con el lavado ni con las organizaciones que mueven mucha plata, y son parte de lo mismo. Y los contadores, colegas nuestros que tuvieron o están presos por ser cómplices del lavado, son tan responsables como los sicarios. Si no tenemos eso claro, creo que el país va a tener más dificultades. Dejo por acá. Como ven, yo el asunto lo manejo mal, así que les pido disculpas por si no oyeron del todo bien, pero bueno, para el año que viene aprenderé. Bueno, ¿se oye bien? ¿Viste? ¿Viste? Ahora sí, ahora empezó. No, llegó Jorge Díaz, nos va a contar algo de la intimidad presidencial. Quédense hasta el final. Primero tiene que escucharnos a mí, a Pablo, y Jorge promete alguna cosa. Bueno, es así. ¿Quién llegó tarde? Bueno, a ver, Ricardo habló del tema de la evaluación de riesgos, es muy importante. En cuanto a que el país identificó cuáles eran los principales delitos que resultan una amenaza. Por otro lado, cuáles son las principales vulnerabilidades que ese delito puede aprovechar. Entonces, ahí es donde se genera sumándole el impacto potencial de cada uno de esos delitos, de cada una de esas amenazas, donde se genera el riesgo de lavado. En función del riesgo de lavado, el país tiene que tomar medidas de prevención, de mitigación. Yo podría decirles que un sistema antilavado perfilado o legislado en función de los estándares de Gafi tiene tres subsistemas, ¿no? El subsistema preventivo y detectivo, que es el que integran, acá la mayoría son profesionales, o sea, los sujetos obligados, los que la ley dice que son sujetos obligados, las entidades financieras, los profesionales, las inmobiliarias, las zonas francas, como son en Uruguay, que son quienes deben, digamos, percibir, trabajar con sus clientes, conocer a sus clientes, conocer el origen de los fondos que manejan sus clientes y en caso de detectar alguna inusualidad, reportarla al otro subsistema, el subsistema de inteligencia financiera. En Uruguay ese subsistema de inteligencia financiera lo maneja la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central, en la que yo estuve muchísimos años, y es la unidad de inteligencia que procesa esos reportes, recibe otra información y define si ese reporte inicial, esa inusualidad inicial, tiene algún elemento como para pasar al otro subsistema, que es el de represión penal. De ese seguramente Jorge nos puede hablar con mucha más propiedad. Entonces, la inteligencia financiera es como un filtro para que no todo vaya al Ministerio Público o a la Justicia. De acuerdo a los resultados de la evaluación de riesgos, tenemos problemas en los tres subsistemas. ¿Ah? Esto está diagnosticado. Teníamos, justamente, él habló de una evaluación anterior que nos hizo Gafilat, el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica, que periódicamente evalúa a los países a ver cómo están aplicando los estándares internacionales y qué eficiencia están teniendo, sobre todo qué eficiencia están teniendo los estándares internacionales. Y
En el año 2019 nos dijeron, ustedes tienen muy buena reglamentación, pero en materia de eficiencia todavía les falta mejorar mucho. El país no está bien, o sea, no es que estemos, nosotros que venimos de una administración anterior, no es que estemos defendiendo que antes se hacía todo bien. Teníamos una muy buena legislación, pero teníamos problemas de rendimiento. El problema que vemos es que a partir de 2020, en vez de empezar a solucionar esos problemas de rendimiento, fuimos para atrás. Ese es el diagnóstico actual. Y eso es lo que ratifica la evaluación de riesgo de 2023 que hizo el propio gobierno. No hemos avanzado en cantidad de casos, no hemos avanzado en cantidad de reportes de operaciones sospechosas, que es lo que tiene que generar el conjunto de sujetos obligados. No hemos avanzado en decomisos, o sea que tenemos todo un sistema teóricamente perfecto, pero que no está dando resultados adecuados. ¿Ah? Voy a bajar un poquito, me voy a quedar con el tema del subsistema de prevención para hablar. Acá estamos supuestamente mayoría contadores y otros profesionales del lado de los sujetos obligados. En el tema de los sujetos obligados tenemos, por ejemplo, el sector financiero, por supuesto, toda la actividad financiera que supervisa el Banco Central es sujeto obligado. Y tenemos todo el sector no financiero, que es un gran sector de 14.000 sujetos obligados que supervisa la SENACLAF, la Secretaría Nacional contra el Lavado de Activos. En el sector financiero, la cosa funciona un poco mejor, hay más recursos, hay más conciencia de los riesgos. Los bancos, después Pablo va a hablar, desde los bancos tienen exigencias externas que los obligan a invertir en prevención. Entonces, depende mucho de su negocio, depende de la prevención. Entonces, también es más fácil cumplir. El problema está en el otro sector, en el no financiero. ¿Ah? Entonces, ahí empezamos a hablar de qué pasó, qué tenemos ahí. Tenemos, ya les dije, a los profesionales que se fueron integrando como sujetos obligados a lo largo del tiempo, no sé, desde 2010 están los escribanos como sujetos obligados, de 2004 había algunos profesionales cuando hicieran negocios por cuenta de terceros o cuando administraran determinados bienes, pero en definitiva en 2017 se hizo un trabajo, en 2017 se reformó la ley, se actualizó la ley, se hizo un trabajo con el Colegio de Abogados, con el Colegio de Contadores, con la Asociación de Escribanos, también con las cámaras inmobiliarias, y ahí se perfilaron normativas adecuadas que entendíamos muy adecuadas para cada sector, se reglamentó la normativa adecuada para cada sector. Y a partir de ahí tuvimos la evaluación justamente con esa observación de que la reglamentación estaba muy bien, pero que no estábamos teniendo los resultados esperados. Cambió la administración, cambió la línea. ¿Qué mensaje se le transmitió a los sujetos obligados? Se le transmitió el mensaje de la LUC, ¿ah? La Ley de Urgente Consideración. La Ley de Urgente Consideración tiene 4 o 5 artículos relacionados con el tema lavado. Uno que es muy notorio, que todos lo conocen, que tiene que ver con el aumento de las transacciones en efectivo, que eso es, ¿sí?, una restricción al control que se podía hacer al obligarlos a usar instrumento bancario, pero también tenía otro artículo que para el sector de los profesionales, para mí me parece que fue mucho más importante, que se llamó el de la debida diligencia simplificada. ¿Y qué quería decir? Quería decir que cuando un banco, una transacción viene a través de un banco o una institución de intermediación financiera, el sujeto obligado, escribano, contador, abogado, puede aplicar una debida diligencia simplificada. ¿Qué es la debida diligencia simplificada? Es identificar al cliente, buscarlo en listas de terrorismo, buscar algún otro antecedente, pero no es necesario preguntar el origen del dinero. ¿Ah? Ese es el gran secreto de la debida diligencia simplificada. Y si yo no pregunto el origen del dinero, ¿podré reportar alguna operación sospechosa? ¿Podré encontrar algo sospechoso en la operativa de un cliente? Porque tampoco esa reglamentación tiene una limitación. O sea, yo recibo 5 millones de dólares para comprar una casa de un argentino desde Miami
y yo, como Estados Unidos no es un país, es un país que coopera, un país Gafi, yo no tengo que preguntar ese argentino de dónde sacó esos 5 millones. ¿Ah? Esa es una gran trampa que incorporó la LUC a pedido de los gremios. O sea, fue la Asociación de Escribanos, el Colegio de Contadores, no sé si el Colegio de Abogados se movió tanto, pero me consta que los escribanos y los contadores lograron que el gobierno les diera esa ventaja. ¿Qué pasó? Bajaron los reportes de operaciones sospechosas. Los teníamos que subir, acuérdese, porque estábamos mal en 2019. Bueno, ahora estamos peor. Los reportes han bajado, por lo menos en los sectores profesionales. Yo tenía los números por acá, pero en 2019 fueron 66 reportes de operación sospechosa y en 2023 fueron 25, a la tercera parte más o menos. Pero además vino la pandemia. Durante un periodo grande no se hicieron inspecciones, por la realidad que vivíamos. O sea, también eso contribuyó a bajar la percepción de riesgo de todos esos profesionales y dio una sensación de aflojamiento, que fue reforzando el incumplimiento de las normas y fue bajando la efectividad del sistema. Entonces, hay un problema que no está solucionado, que está diagnosticado en la evaluación de riesgo, pero que vamos a tener que tomar alguna medida para revertir. ¿Tá? Por supuesto, si me preguntan a mí, yo derogo la LUC, esos 2 artículos de la LUC mañana. ¿Por qué? Porque ya es para empezar a... Ahora también hay que cambiar la forma de trabajo de la Secretaría Antilavado. La Secretaría Antilavado también envió mensajes, a mi juicio, erróneos, porque hablaba de sujetos colaboradores, que quería ayudar, o sea, todo el mensaje fue para una flexibilización de los controles. Y todo el que ha sido supervisor sabe, supongo que algunos han trabajado en supervisión, que la percepción del riesgo del supervisado es muy importante para lograr un cumplimiento voluntario de la normativa. Y esa percepción de riesgo se perdió en el periodo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que recomponer la normativa, recomponer la relación con esos gremios. Por supuesto que siempre el supervisor tiene que estar en contacto de ida y vuelta con los gremios, tampoco imponer las cosas, pero que la norma quede clara que es una obligación legal, quede claro que al país le importa, que al país le resulta muy importante que haya operaciones sospechosas. Porque el país, si no, va a tener problemas internacionales, porque es lo que dice Ricardo, tenemos miles de delitos precedentes y no tenemos casos de lavado, entonces como que no le estamos dando al lavado la prioridad que tiene que tener. ¿Ah? Entonces, a ver, un poco me voy a los contadores. ¿Cómo voy de tiempo? Bueno, a los contadores. ¿Qué pasa con los contadores? ¿Por qué pusimos a los contadores? ¿Por qué aparecieron los contadores? Bueno, Gafi incorporó el delito fiscal, ¿no? Como precedente del lavado, después de muchos años de discusiones. Hasta el año 2012, Gafi no le importaba el tema fiscal, ¿no? Entonces Uruguay ahí estaba cómodo. 2012 se incorporó al estándar del delito fiscal, Uruguay tuvo que adecuar su sistema legal a ese tema. Incorporar el delito fiscal, incorporar sujetos obligados vinculados al delito fiscal, y los contadores eran claramente la apuesta, a tener resultados en esa materia. El contador, cuando operaba por cuenta de terceros, no cuando asesoraba, eso quedó claro en la reglamentación. Cuando solo se asesora, el contador no está obligado a hacer diligencia ni a reportar, pero cuando administra fondos, cuando realiza operaciones por cuenta de terceros, cuando presta servicios societarios, y esto es un agregado que se hizo durante la discusión reglamentaria, cuando
firma un informe de revisión limitada superior a determinado monto, o cuando realiza una actuación de auditoría externa, ahí está obligado a, si detecta alguna inusualidad, está obligado a reportar a la UIAF, al Banco Central, para eventualmente ver si eso tiene alguna vinculación con alguna actividad delictiva. Los contadores en este periodo tuvieron, en 2019 habían hecho 9 reportes, en 2023 hicieron 1. ¿Ah? En estos 4 años, 2020, 21, 22, 23, hicieron 7 reportes. ¿Ah? Una cifra que venía con 9, que tendría que haber seguido creciendo. ¿Ah? Recalco eso, no es que estábamos bien en 2019, bajó. Entonces, tenemos que cambiar. Tenemos un delito fiscal tipificado desde el año 2017 y no tenemos un solo caso de lavado por delito fiscal. ¿Ah? Como dice Ricardo, no es solo culpa de los contadores, no es que excusemos a los contadores. El Estado también tiene cosas que hacer en cuanto a cómo trabaja la DGI, cómo trabaja el BPS con esos delitos. Por supuesto que hay temas a revisar ahí, pero lo que quiero que entiendan es, desde mi punto de vista, que estuve en la redacción de la ley, estuvimos con los contadores, con el colegio, teníamos una expectativa que no se nos cumplió en lo más mínimo. Lo más mínimo. ¿Ah? Parte, creemos, es por el mal mensaje que dio la LUC. ¿Ah? Porque no se trabajó adecuadamente. Otra cosa más, revisando los planes de supervisión también. Hablábamos de la percepción del riesgo de los supervisados. Cuando un supervisor hace inspecciones, aplica sanciones, eso levanta también no digo el interés, la percepción de riesgo del supervisado, porque ve que el supervisor está verificando los cumplimientos o no. Bueno, en estos 4 años no se han hecho actuaciones en contadores. No ha habido actuaciones de inspección en contadores. No hay video. O sea, nosotros en el 2019 hicimos 100 actuaciones. Después nunca más se fue a visitar a los 1.200 contadores que he registrado. Eso también revela, bueno, no se fue a visitar a los abogados y no se fue a visitar a los proveedores de servicios societarios en estos 4 años. O sea, revela también para mí una estrategia equivocada de la Senaclaf, porque si yo quiero que los sectores cumplan, tengo que estar cerca de ellos, tengo que mostrarle interés y tengo que demostrarles que me interesa que cumplan sus obligaciones y que reporten las operaciones sospechosas. ¿No? Entonces, voy cerrando porque ya Danilo me mira con cara mala. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué hay que hacer para adelante? Bueno, no es que salir con el martillo a pegarle a los profesionales. Yo creo que los profesionales, los sujetos obligados, aprovecharon una secretaría antilavado que fue permeable, que digamos, accedió a unos planteos que ya habían hecho los escribanos muchos años antes, incluso cuando hubo un proyecto en el Parlamento también como para exceptuarlos de hacer los reportes cuando había entidades financieras participando. Bueno, eso no cumple los estándares internacionales y Uruguay va a tener problemas si no lo arregla. Entonces, la solución lógica es: demos vuelta, cumplamos el estándar, pero tratemos de cumplirlo cercanamente, en la forma más racional posible, que esa es la única manera, me parece, lógica de cumplirlo. No que la Senaclaf salga a pegar palo y a imponer, sino hay que cumplirlo. Sabemos que es una obligación que a ningún profesional le gusta. Es una obligación que pone al profesional con el cliente en una situación incómoda, pero hay que hacerlo. ¿Ah? Hay que hacerlo. Hagámoslo de la manera más racional posible, pero cumplamos las obligaciones. Y si vamos poco a poco mejorando y las cifras de reportes empiezan a recuperarse y empiezan a aparecer casos de lavados por contrabando, por delito fiscal, por lo que sea, vamos a tener la certeza que vamos en el buen camino, y estamos enderezando la cosa. Uruguay va a ser evaluado
O sea, primero, no se trata solo de trabajar para las evaluaciones internacionales, para no estar en listas grises o negras. Eso es importante, porque la economía del país sufre cuando el país está en una lista gris o negra. Sufre mucho. También se trata de saber que el país, el lavado, el combate al lavado puede ser efectivo en una parte, como una pata del combate al crimen organizado. Que eso no se está visualizando. Muchas veces se ve la parte de que vienen capitales y que invierten, pero no estamos viendo lo que está provocando esos grupos criminales financiados con el lavado. Entonces, tengamos en cuenta que estamos luchando contra el crimen organizado y estamos luchando por la economía nacional para que siga integrada al sistema internacional. Y si seguimos así, 5 años más, cuando venga la próxima evaluación, nos van a poner, desde ya es fácil saberlo, vamos a ir a una lista gris o negra, que son las listas de sanciones que Gafi publica. ¿Ah? Bueno, y con este final optimista, los dejo en manos del nuevo expositor. ¿Quién? De Pablo. Bueno, yo voy a tratar de darles un panorama en estos 10 minutos que espero respetar. Un panorama sobre cómo se ve esto de la prevención del lavado de activos desde el punto de vista de la banca internacional, desde el punto de vista del mundo del cumplimiento. Lo primero es decir de que en el mundo con el lavado de activos no se juega. Parece que ese es el primer gran mensaje. Con el lavado de activos, es más, con el cumplimiento en sentido amplio, no se juega. No se juega por el impacto que puede producir y por la probabilidad de que ocurra. Acá en Uruguay realmente tenemos baja percepción de las dos cosas. Nos parece que no va a ocurrir y nos parece que si va a ocurrir no pasa nada. Y eso no es así hoy. Con lavado de activos no juegan los países. Por labores profesionales compartimos en el Comité de Prevención de Lavado de Activos de FELABAN, uno de los directivos es de Panamá. Bueno, y nos cuenta, y he tenido oportunidad de escucharlo, sobre el tremendo esfuerzo, el tremendo costo que significó que Panamá entre en la lista gris. Los negocios que se perdieron, el estigma que fue, lo que costó salir. Y fíjense que Panamá salió de la lista gris en octubre del 23, de la lista gris del Gafi. Pero de la lista gris de la Unión Europea recién salió en marzo de 2024. Y ahora en septiembre hubo un comunicado, un discurso del presidente de Panamá donde advirtió de que se iban a tomar medidas contra los países que mantenían a Panamá en la lista de paraísos fiscales, no de lavado de activos, pero también de las listas grises. Y vaya a saber en cuántas listas grises de bancos, de instituciones, está Panamá. Sigue estando y va a seguir estando. Y va a ser muy difícil, va a costar mucho que lo saquen de esa lista. Así que con el lavado de activos no se juega. Ellos para salir del lavado de activos, entre otras cosas, tomaron medidas como el reforzar la unidad de prevención de lavado, la unidad de la UIF, la unidad de análisis financiero, para que pudiera hacer investigaciones en serio. Y hicieron una cosa que es la verificación, trabajaron mucho en la verificación de la información de los beneficiarios finales. ¿tá? Que ese es un tema, nosotros tenemos un sistema de registro de los beneficiarios finales que fue de avanzada a nivel internacional, pero no alcanza con el registro, porque lo importante es saber el beneficiario final real. Y muchas veces para saber el beneficiario final real hay que hacer, como Panamá tuvo que hacer, ciertas inspecciones, ciertos controles, cuando hay evidencia de que o simplemente para poder tener evidencia de que ese beneficiario final registrado, de que ese papel que me trae ese formulario B, refleja la realidad. Eso lo hizo Panamá y eso es lo que, bueno, los países hacen esas cosas, con el lavado de activos no se juega. Los bancos no juegan. Tuve también por temas profesionales la oportunidad hace menos de un mes de hablar con un oficial de cumplimiento de uno de los bancos más grandes del mundo, con una gran influencia en Uruguay y en los bancos de Uruguay.
y me decía, por un lado, el tema de la preocupación por el cumplimiento con sentido amplio, ¿no? Como el cumplimiento no es solo el lavado de activos, el cumplimiento es un sistema, hay que verlo como sistema, funciona como sistema, funciona como cadena. Y como toda cadena, la fortaleza del sistema es el eslabón más fino. Por más que reforcemos los eslabones gruesos, si dejamos eslabones débiles, se nos rompe la cadena. Y bueno, y la preocupación que me decía este hombre era principalmente por dos noticias que son recientes y algunas tienen origen no tan reciente. El tema de el Toronto Dominion. El banco, el TD de Canadá, es un banco muy importante que también tiene negocios indirectos con Uruguay. Tuvo multas. En septiembre anunció de que iba a hacer previsiones por multas de 2.600 millones de dólares. En definitiva, le va a costar, entre multas a distintos organismos en Estados Unidos, 3.000 millones de dólares. Y con declaraciones de que el banco, por no controlar la prevención del lavado de activos, se volvió delincuente, se volvió amigo de los delincuentes, permitió que se lavaran fondos muy importantes del fentanilo, de los narcotraficantes colombianos, de una cantidad de cosas que le va a costar mucho más que los 3.000 millones de dólares y limitaciones a sus negocios en Estados Unidos. Tenemos el ejemplo del Wells Fargo, también un banco que viene desde el 2018, desde antes, viene con problemas. La cuestión es que desde el 2018 hasta acá, por lo menos, viene aumentando sus costos dirigidos a la prevención del lavado de activos, al cumplimiento, en 2.500 millones de dólares por año. Tuvo que contratar 10.000 personas, y este año tuvo, hace 2 años, 3.700 millones de dólares de multa, el año pasado 100 millones de dólares de multa. Este año, y les recomiendo a los profesionales, a los estudiantes que lean de OCC el acuerdo que hizo Wells Fargo, que es un acuerdo de revisión de todo su sistema de prevención de lavado de activos, carísimo, y las revisiones como hacen los norteamericanos, que no solo le piden al banco de que actualice, que mejore su sistema en cada uno de los aspectos, sino que además los audite, y hay auditor de auditor, costosísimo, y además, antes de innovar, le prohíbe innovar en productos, en entrar a determinadas regiones y en productos si no tiene acuerdo con el regulador. Lo que hablábamos con este hombre era que muy posiblemente estos casos muy notorios reflejen un crecimiento, reflejen y produzcan un crecimiento en los estándares, una disminución del apetito al riesgo tolerado de todo el sistema. En el mundo, los bancos de Estados Unidos, los bancos de Latinoamérica han aumentado, según una evaluación que hizo LexisNexis, que es un proveedor muy importante de sistemas de prevención de lavado de activos, el 98% de los bancos han aumentado sus inversiones en el último año en prevención de lavado de activos. Solo Latinoamérica se gasta en prevención de lavado de activos 4 veces el Producto Bruto de mi departamento de Colonia. 4 veces, o sea, para tener una idea, ¿no?, de cuánto se gasta en prevención de lavado de activos, ¿no? Con el lavado de activos no se juega, y no deberían jugar las empresas y no deberían jugar las personas. Y acá le voy a contar otro ejemplo. Uno ve que en otros países, o sea, quienes están en la represión o quienes están en la investigación disponen de toda la información, que es algo de que en la evaluación nacional de riesgo está. Bueno, un agente especial nos contaba, contó en una conferencia, por eso lo puedo contar, que estaban investigando un caso de lavado relacionado con delitos, con la pornografía, con los niños, con la trata de personas. Y ellos tenían una planilla que nos mostró de todos quienes habían sido objeto de algún reporte de operación sospechosa, de alguna manera relacionado con ese caso, ¿no? Estaban tapados los nombres, estaban tapados la cantidad de eventos y los montos. Entonces nos mostraba eso y nos decía, bueno, ¿cuál les parece? Ahí había gente que había hecho 300 transacciones y por 10 millones de dólares, por decirle alguna cifra, etcétera, etcétera, etcétera. Uno que había hecho muy pocas transacciones por 300.000 dólares y alguno por menos. ¿Cuál les parece que es el responsable? ¿Cuáles son los principales responsables? ¿A cuáles vamos
para ver dónde está el lavado de activos. Todos dijimos el de arriba, ¿no? Bueno, el responsable en realidad era de abajo, ¿no? Porque generalmente los lavadores, los más importantes a los efectos de los esquemas de lavado, usan al resto de la gente. Pero lo que a mí más me impactó y lo que quiero decir, por eso digo que con esto no se juega, es que la persona que más había lavado teóricamente, si uno mira los reportes, teóricamente no, prácticamente, en monto y en cantidad de operaciones, era una señora, una muchacha inmigrante, que trabajaba como maestra de niños con problemas de discapacidad. Esa señora, digo, ¿cómo esto, no? Bueno, esa señora, varias veces por semana, cuando terminaba de dar las clases, venía un auto, la levantaba, la llevaba a varios bancos con unos paquetitos, había fotos de los paquetitos, con un papelito, ¿no? Diciéndole que deposite en su cuenta y que haga la transferencia a tal cuenta, con lo cual se hacía la operación de lavado. Esa señora, además de haber sido usada en lavado de activos, seguramente no tenía absolutamente idea de que estaba siendo parte de algo absolutamente contrario a lo que era su vocación de vida. En Uruguay tenemos miles de ejemplos de cuentas mula. Hay gente que vende las cuentas. Mi negocio, vendí la cuenta. Él le da la tarjeta a otro. Bueno, con el lavado de activos no se juega. El lavado de activos es una cadena, como dijimos, es una cadena. Y en esa cadena, el que determina el estándar de fortaleza de la cadena, como en toda cadena, es el líder. En el caso del negocio bancario, los que determinan el estándar son los grandes bancos. Como acá tenemos bancos que están relacionados todos con grandes bancos, tienen grandes estándares, lo cual no nos inhibe de problema, ¿no? Porque ya vimos estos dos que son de los grandes bancos del mundo, no hace que estemos vacunados por los problemas, pero sin duda en Uruguay la banca tiene que aplicar y aplica estándares muy restrictivos con bajo apetito a riesgo en la prevención del lavado de activos. Pero no es solo, claramente no es solo los bancos, ¿no? Claramente es un sistema. Y acá, para entender cómo funciona el sistema, yo simplemente le voy a traer una anécdota y después ya estoy terminando. Porque ¿cómo es esto? ¿No? ¿Cómo es esto? A mí me pasó, y perdonen que traiga una anécdota personal, pero creo que Daniel la conoce, en una casa, nosotros teníamos una casa afuera en la playa y teníamos el problema que nos habían nos habían abierto el portón. Entonces con mis hijos compramos una buena cadena, metimos varias cadenas, las cadenas de ellos de la bicicleta, hicimos una cosa que no había quien abriera el portón un sábado de tarde después de comer. Y bueno, cerramos eso y nos fuimos a pasear. Cuando volvimos nos habían robado el portón. No así funciona. Así funciona. Por más que los bancos levanten e intenten levantar el nivel, que no quiere decir que no tengan que hacer cosas, ¿no? No quiere decir que no tengan que hacer cosas. En este mundo, una cosa que me había faltado, pero no, lo voy a dejar porque ya termino si dejamos al doctor Díaz, que es más importante. Por último, con esto sí termino. En ese levantar el nivel, lo que se necesita, una de las cosas que se necesita entre tantas, además de todo lo que ustedes dijeron y todo lo que se va a decir y todo lo que van a decir, una de las cosas que se necesita y que es realmente muy importante es que los profesionales, y los profesionales que están acá y los profesionales que están escuchando, incorporemos los estándares internacionales de prevención del lavado de activos. Que hablemos de evaluación de riesgo, que entendamos lo que es evaluación de riesgo, que hablemos de matrices de riesgo, que sepamos lo que son las listas de riesgo, que sepamos lo que son las listas de sanciones, que por algo están y son muy importantes. En las carreras de negocios internacionales muchas veces no se habla, no saben lo que es una lista OFAC, no saben lo que es una lista de inhibición de la Unión Europea o del Reino Unido. Hablemos de listas de riesgo, hablemos de riesgo, hablemos de mitigantes de riesgo, entendamos, porque hay negocios que en Uruguay no se hacen
me consta que hay negocios que no se hacen, porque están mal presentados. Porque los profesionales que intervienen, al no dominar, al no entender el tema, lo presentan de una manera que genera suspicacias. Y hay negocios que no se podrían hacer, donde los profesionales, sin darse cuenta, están actuando como asistencia al lavado. Por no saber, están engañando a toda la cadena, porque no tienen capacidad de hacer un análisis de riesgo como corresponde. Entonces, es muy importante, dentro de fortalecer el sistema y para que no nos roben el portón, es muy importante que en las distintas carreras, cada uno nos demos cuenta de que la prevención del lavado de activos y el cumplimiento en sentido amplio no se juegan y son parte del negocio, no es algo más, no es algo que solamente le importa a Daniel Espinosa, a Ricardo Gil, no es algo que me va a trancar el banco, es parte del negocio. Si yo hago un negocio con alguien que no sé de dónde vienen los fondos, puede ser que yo, siendo una maestra de niños con enfermedades, esté haciendo posible de que estén cometiendo abuso con los niños. Triste, pero es la realidad. Nada más. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, pedir disculpas porque llegué tarde, pero hoy ha sido un día particularmente largo y complejo. Amén de que me topé con una grúa ahí a 2 cuadras de acá que me impedía llegar a la UDE. Me estuve dando vuelta un buen rato. O sea, nosotros sabemos, el sistema está diseñado de forma tal, el sistema de prevención, está diseñado de forma tal de que en última instancia el Estado traslada a los privados determinadas cargas de vigilancia. Eso es así, lo podemos decir de una manera más o menos elegante, o más o menos dura, o más o menos edulcorada, pero en última instancia el Estado traslada a los privados cargas de vigilancia que teóricamente, por lo menos en una sociedad, un Estado de Derecho, debería ser el propio Estado que tuviera esas cargas de vigilancia. Ahora bien, eso es así. En el mundo entero es así, el sistema está pensado así, diseñado así, y no existe posibilidad alguna de que ningún país, salvo que queramos estar fuera del planeta, de modificar esa situación. Uruguay se entera de que existe el GAFI y el lavado de activos allá por el año 2000, creo, aproximadamente, cuando en una de las primeras evaluaciones que se hizo en aquel momento era GAFI Sud, tienen que salir corriendo a crear lo que hoy es la UIAF, fíjense ustedes, para no ser incluido en una lista, tuvieron que crear la UIAF y salieron tan de apuro que en lugar de, no se creó por ley, ni siquiera se creó por decreto, se creó por una resolución del Banco Central que dictaron a las apuradas. E inmediatamente las autoridades se encargaron de llamar a todos los bancos que se quedaran tranquilos, que era para cumplir con Gafisur. Básicamente así nace la UIAF en su origen. Yo creo que después Uruguay tuvo un golpe muy fuerte. La crisis financiera del 2002 significó un golpe fuertísimo para el país. De hecho, básicamente por estafas y por fraudes bancarios cometidos por banqueros durante más de 10 años, donde el país perdió centenares de millones de dólares. Se genera una crisis muy grande en Argentina y en Brasil, en Argentina y Uruguay, la verdad, una crisis financiera muy importante. Creo que ahí, de alguna manera, las autoridades, o yo por lo menos tengo la percepción desde que las autoridades dejaron de soñar con la plaza financiera, con la creación de una plaza financiera en el sur de América, donde eventualmente no debía haber ningún tipo de controles porque allí se iban a refugiar los capitales que
sosteníamos, o se sostenía en aquel momento que era plata negra. Si distinguíamos entre lavado y el blanqueo no estaba mal porque era plata que venía de defraudación tributaria y lo que estaba mal era el lavado. Básicamente estoy haciendo un poco la historia. La crisis del 2002 nos da un mamporrazo que nos termina de alguna forma de convencer como país de que ese proyecto de plaza financiera, exclusivamente plaza financiera, en las condiciones en las que fue pensado y diseñado en su momento, no podía ser y que teníamos que integrarnos al mundo. Luego viene la segunda evaluación, cuando se va a hacer la segunda evaluación, que ahí fue Gafisud y Fondo Monetario. Uruguay había hecho algunos deberes, había aprobado algunas normas, porque si hay algo que nos encanta a los uruguayos son dos cosas. Es suscribir convenciones internacionales, todas las que pasan volando por ahí las suscribimos, después no cumplimos nada, pero las suscribimos, estamos al día. Y la otra es los avances normativos. El profesor Luis Alberto Viera, de Derecho Procesal, tenía un artículo sobre norma y realidad y la contradicción dialéctica entre norma y realidad. Y claro, hay muchas veces que se crean normas y se aprueban normas que después poco o nada tienen que ver con la realidad, y muchas veces ni siquiera se aplican. Pero quedamos contentos porque tenemos la norma. Y en esta materia, particularmente en materia de lavado, de prevención de lavado de activos y de represión de lavado de activos, somos expertos en la aprobación de normas para cumplir con los estándares, pero después no las aplicamos. Y la realidad lo que demuestra, en última instancia, que los organismos internacionales ya no se conforman con que llegan y nosotros le mostramos el papelito y le decimos, tenemos la ley tal, el decreto la circular tal, el organismo cual. Dice, bueno, ¿y cuántos casos tienen? ¿Y cuántos reportes tienen? ¿Y cuál es la calidad de los reportes? ¿Y qué informe hizo el regulador? ¿Y cuántos casos llegaron a la justicia? ¿Y cuántas condenas obtuvieron? Entonces ahí el avance de papel ya no te sirve para nada porque quien te viene a evaluar ya sabe, no solo Uruguay lo hace, todos los países del mundo lo hacen, de que el avance de papel, el fetichismo normativo, que le llamo yo, como la norma jurídica como un fetiche, esa especie de complejo de Harry Potter que tiene el legislador, que mueve su varita mágica y aprueba una ley y cree que con la ley la realidad cambia, y la realidad porfiada a ella sigue estando ahí. Si uno mira, bueno, obviamente ahí como consecuencia de la segunda evaluación se crea un grupo de juristas, que yo tuve, el contador Ricardo Gil tuvo la mala idea de integrarme. ¿Y saben por qué lo integré? Porque en esa segunda evaluación, que es donde se recomienda la creación de una comisión de juristas para modificar la ley antilavado, había un único juez en todo el territorio nacional que había dictado un procesamiento por lavado de activos. Uno. Y era yo. Entonces salí sorteado en el bolillero y entré en la comisión. Estuvo Leonardo Costa, que había sido un prosecretario de la Presidencia de la República y presidente de la Junta, que había trabajado mucho en ese sentido. Yo creo que ahí empezó a darse, no es porque sea mi amigo y mi socio, pero creo que ahí se empezó a dar un quiebre, que luego se fue continuando en una determinada línea, que termina después luego con la aprobación de la ley del 2009, la creación de los juzgados de fiscalía especializados, etcétera, etcétera. Ahora bien, en esto del avance del papel o del fetichismo normativo, si uno mira las normas penales, vamos a hablar ya de la parte de represión, si uno mira las normas penales, yo haría 2 o 3 cambios. Básicamente no más que eso. Y algunos de los cambios que haría son por errores que se cometieron o de redacción, por ejemplo, en la asistencia, que quedó redactado de tal manera que no tenemos el delito de asistencia al lavado, sino que ahora prácticamente es una asistencia al delito precedente. Es un error de técnica legislativa que se lo hemos explicado, se lo expliqué yo cuando era fiscal de corte en reiteradas oportunidades a los parlamentarios, se lo hemos explicado ahora y siguen sin tocarlo. Entonces uno ve que procesaron a un narcotraficante por asistencia. Y si asistencia al lavado, si lo agarraron con 500 kilos de cocaína. No. Es asistencia al narcotráfico. En realidad eso es un error conceptual que surge de la ley que habría que cambiar. Eso y alguna cosa más. Y yo creo que acá no tenemos, en materia penal por lo menos, no tenemos un problema normativo. Lo que tenemos es un problema de cumplimiento. Tenemos un problema serio de cumplimiento. Y el principal incumplidor es el Estado. Porque claramente, en materia de investigación y de persecución criminal,
el responsable es el Estado. Ahí el Estado no le puede trasladar al privado la carga de perseguir. Bueno, fuera que le pidiéramos a los abogados, a los contadores, a los bancos, que persigan a los delincuentes y que los interroguen y los metan presos. Sería lo único que faltaría. Entonces, esa responsabilidad es intransferible del Estado. Y yo creo que, mirando desde la óptica de acá hacia adelante, y por lo menos en lo que a mí respecta, a partir del 1 de marzo del año que viene, lo que tenemos que hacer es exigirle al Estado que cumpla con sus obligaciones, que es lo que no ha estado haciendo. La primera obligación que tiene que cumplir el Estado es tener una percepción del riesgo, no tener una evaluación del riesgo que está preciosa, divina, le pones un moño y hasta queda para regalo. Pero no le damos bola porque no se tomó ninguna medida en función de esa evaluación del riesgo. Es lo como que ustedes vienen en su casa, le está saliendo agua podrida de la canilla, vienen, hacen un informe en un laboratorio, le dice que sí, que es agua intomable y usted le sigue tomando. Evidentemente el problema no se va a resolver. La cuestión es, tenemos una evaluación del riesgo perfecta, se redactó una estrategia, es decir, un plan de acción que nunca se aprobó, y si nunca se aprobó, menos se va a cumplir, y el gobierno o este periodo de gobierno va a terminar sin aprobarla y sin cumplirla, pero sobre todo, además, yo creo que los mensajes que se mandaron parte de los organismos de Contralor fueron pésimos mensajes. Esa parece un chiste malo de decir, no son sujetos obligados, son sujetos colaboradores. Yo colaboro si quiero, si no quiero, no colaboro. Ahora, si estoy obligado, tengo que cumplir con una obligación. Eso que es tan sencillo, como queriendo ser amigable. No, el Estado no es amigable con los sujetos obligados. Primero porque los designa como sujetos obligados, segundo porque los obliga a hacer algo. Entonces no soy un sujeto colaborador. Yo colaboro con la ONG o cuando hago trabajo social o cuando voy a la iglesia y colaboro con la canasta. Eso es colaborar. Pero cuando vienen y me quieren cobrar una cuenta, yo estoy obligado a pagarla. Entonces soy un sujeto obligado. Y después se transmitió la sensación de que, bueno, no hay tanto riesgo, no estamos tan mal. Entonces, cuando desde el Estado, primero le trasladó al particular la obligación, la carga de vigilancia que es de él. Ya ese particular contento no está, obviamente. Pero además del Estado, que tiene que controlar, dice, pero no se preocupen, muchachos, porque no estamos tan mal. ¿Cuál es la percepción del riesgo? Disminuye a cero. Y si no hay una percepción compartida del riesgo, que es lo primero que tenemos que tener, los controles se van al diablo. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando yo digo el otro día que teníamos la peor secretaría la peor clase de la historia desde que se creó, en realidad me expresé mal, porque no es responsabilidad de los funcionarios que allí trabajan. Cuando uno dice secretaría, los funcionarios se indignaron porque entendieron que yo me estaba refiriendo. No, yo me estaba refiriendo al secretario, que es quien dice estas cosas y transmite estas cosas y quiere decir que estamos en el mejor de los mundos o que son sujetos colaboradores, etcétera, etcétera. Entonces, eso evidentemente, el primero que tiene que cumplir con su función es el Estado. Y el secretario antilavado tiene que ser, perdónenme ustedes, no un amigo, es quien los controla. Después, si es más o menos simpático, mejor, porque me puedo tomar un café, pero primero tiene que cumplir su labor. Pero también pasa con la DGI, porque que no es un organismo de control, pero pasa con relación a lo que tiene que ver con el delito fiscal. Hicimos un avance fantástico. Nosotros en el año 2006, ya me acuerdo que discutimos en esa comisión si incluíamos el delito fiscal como delito precedente. Me acuerdo que Neco y yo estábamos a favor, el resto estaba en contra, y obviamente proponer a que en el 2006 poner el delito fiscal como antecedente, nos iban a matar. Obviamente perdimos, pero tranquilamente. Pero recuerdo que les dijimos en ese momento al gobierno, está todo bien, no lo incluyan, pero dentro de 5, 10 o 15 años vamos a estar obligados a hacerlo, sépanlo. Es más, se les dijo, tenemos que revisar la redacción del delito de defraudación tributaria, porque es un tipo excesivamente amplio, que no se diferencia mucho de la infracción, y si vamos a colocar el delito fiscal como delito precedente con este tipo tan amplio, prácticamente todo puede llegar a ser lavado. No nos dieron bola, está bien.
Después se incluyó como delito precedente el delito fiscal y tenemos una ley que tiene 33 numerales de delitos precedentes. Entonces uno mira esto y dice, bueno, ¿cómo cumplimos? 33, que son mucho más delitos, ¿no? Porque hay algunos que se refieren a títulos enteros del Código Penal. Entonces Uruguay está bien normativamente porque tiene un montón de delitos fantásticos. Yo me voy a concentrar en dos, porque me parece que son los más importantes y son lo que tienen relación con el Estado. Uno es la corrupción. Y no hay prácticamente imputaciones de lavado con delito de precedente de corrupción, salvo el caso este de Artigas y que no se aplicó lavado. O sea, se aplicó corrupción y no se aplicó lavado. Entonces, ¿cómo me explican a mí? Como que en la película esa de Denzel Washington, ¿no? Que hace abogado, explíqueme como que yo fuera un niño de 4 años, que hubo un fraude de 8 millones o de 12 millones de dólares, no importa, así sea de $1 millón, el monto es relativo, que fueron con horas extras que se pagaron y no se hicieron, es decir, es un delito de fraude, y no hay nadie imputado por fraude. ¿Y a dónde fue ese dinero? Porque ese dinero se lavó en algún lado. ¿Hay alguna investigación por lavado? La CENACLAF, que ahora tiene potestades investigativas, ¿se interesó en ese caso? La respuesta es no. Y ahí tenés un problema, porque tú le estás trasladando cargas a los privados permanentemente, pero cuando el que se porta mal es el público, bueno, pues no pasa nada. A lo sumo llegamos a... Hay, según el informe del Tribunal de Cuentas, informe del Tribunal de Cuentas de la República, hay más de 30 funcionarios que cobraron horas extras y no las hicieron, que hacían horas extras los fines de semana, feriados, que hacían horas extras estando de licencia. No hay ningún imputado. Y obviamente no sabemos a dónde fue ese dinero que se cobró, porque ese dinero ingresó al mercado lícito. Entonces, el primer responsable o al primero que hay que exigirle responsabilidad es al propio Estado. Y la corrupción, de la que poco hablamos, y que nosotros tenemos siempre la sensación de que vivimos en una aldea y en nuestra aldea estas cosas no pasan. Cuando yo dije en el año 2009 que para que hubiera sicariato en el Uruguay faltaba que la oferta se juntara con la demanda, porque gente que tuviera dinero para pagar había, y gente que estuviera dispuesto a matar o a lesionar por dinero también había, y que esa oferta y la demanda no se habían juntado porque había un dique cultural que la separaba, me dijeron que estaba loco. Recuerdo un ministro de la Suprema Corte de la época decir que yo quería ver mi autoprofecía cumplida. Bueno, la realidad hoy, no muchos años después, es que en Uruguay hay sicariato. Y que en Uruguay se mata gente por plata y en Uruguay se lesiona gente por plata. Y por ahora no nos preocupamos mucho a nivel social porque ocurre en determinados barrios o en 3 seccionales. Pero si no hacemos nada, se va a extender. Ahora bien, volviendo al tema específico de la corrupción. El gran problema que se relaciona con la corrupción es que si nosotros tenemos una percepción baja respecto de la existencia de corrupción, tampoco vamos a controlar. Y si ni siquiera controlamos la corrupción, mucho menos vamos a controlar el lavado del dinero producto de la corrupción. Y hay otro problema más grande que se relaciona con esto, que es la financiación de los partidos políticos. Entonces, estoy marcando obligaciones no, tareas pendientes que tiene el Estado. Porque si no, después nos pasamos hablando de las cargas del contador, de las cargas... Fantástico, pero hablemos de las cargas del Estado. Y miren que me estoy dando un tiro en el pie porque capaz, de repente, quizá mañana cometo la locura de volver a la función pública, pero la realidad es esa. Es el propio Estado que manda mensajes de que las cosas no están tan mal. Es el Estado que baja los estándares. Es el Estado que genera esa baja percepción del riesgo. Es el Estado que no regula la financiación de los partidos. Es el Estado que no tiene casos de lavado con delito de precedente de corrupción. Y el otro, para de alguna manera redondear y no extenderme demasiado, delito que me aumenté, es el de la defraudación tributaria. Que tenemos un precioso artículo, numeral 25 de la ley,
Pero en el último inciso, porque ¿cuál era el tema de la defraudación tributaria? La defraudación tributaria requería, o requiere hasta el día de hoy, la denuncia fundada de parte de la Dirección General Impositiva, el Director General de Rentas. Así que se discutió en algún momento si era una instancia de parte. Yo primero dije, creo, tengo una sentencia donde digo que es instancia de parte, pero luego me convencí que es un requisito de procedibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que un fiscal no puede imputar a alguien por defraudación tributaria si no hay una denuncia previa de la DGI. Punto. Ese era el sistema que funcionaba hasta la aprobación de la ley de lavado y es el sistema que funciona respecto de la investigación de los delitos de defraudación tributaria. Pero la propia ley establece que dice que en las situaciones previstas en el presente numeral, el delito de defraudación tributaria podrá perseguirse de oficio. Es decir, que hay determinadas hipótesis que aún sin denuncia de la DGI se puede proceder de oficio, que estamos hablando de la utilización total o parcial de facturas, cualquier falsificación de documentos, etcétera, etcétera. Ahora bien, la ley está bien, podríamos decir, porque eso es una discusión de política criminal, si se requiere el requisito de procedibilidad, si no, lo que estamos diciendo acá es que cuando hay lavado, la defraudación tributaria se puede perseguir de oficio, pero ahí se empiezan a plantear los siguientes problemas, y ahí es la contradicción entre cultura, o sea, entre realidad y norma. La norma dice esto, y no está mal. Ahora, hay un fiscal de lavado que dice que aun cuando, en estos casos, que puede proceder de oficio, si la DGI no hace la denuncia, él no actúa. Lo ha dicho públicamente. Aparentemente, por lo que tengo entendido, se lo ha dicho a varios profesionales que fueron consultados. Y el otro problema es la DGI. La DGI, no la DGI. Que tiene el siguiente problema. Hace una inspección, constata la infracción, constata el delito, y muchas veces hace un acuerdo. Y cuando hace un acuerdo no denuncia. Ahora bien, el funcionario de la DGI es un funcionario público, que cuando constata un delito tiene la obligación de denunciarlo. ¿Qué hace? ¿Denuncia o no denuncia? Y denuncia después de hacer un acuerdo. En realidad, le pusimos en un aprieto a la DGI en ese caso. El legislador lo puso en un aprieto, pero a ver, si efectivamente querés perseguir el lavado, y tenés un delito de defraudación tributaria cometido con facturas truchas, por más que hagas un acuerdo, tenés que denunciarlo. La respuesta es, pero entonces nadie va a acordar, porque nadie va a pagar y va a ir preso. Y bueno, lo lamento, irá preso y no pagará. Pero la decisión del legislador fue esa. O cambiamos la ley, que es una posibilidad. Mire que en eso yo no tengo, aprendí en la vida a ser pragmático. Antes era más rígido estructuralmente, pero con los años uno se va volviendo más flexible o por lo menos más pragmático. Cambiamos la ley, fantástico, pero si dejamos la ley, vamos a cumplirla. Y el primero que la tiene que cumplir es el Estado. Porque si no, no vamos a tener caso de lavado con delito precedente de defraudación fiscal. ¿Por qué? Porque si a mí me van a hacer una denuncia por defraudación fiscal en un caso de lavado, yo voy y pago. Vendo a mi madre y voy y pago porque no quiero ir preso. Ahora, también el mensaje que mandás, que si yo pago y arreglo, ni siquiera me denuncian, ¿cuál es el mensaje? Si queremos volver al sistema anterior, fantástico. Yo no creo que no es esa, tengo claro que no es esa la idea del presidente de la República, pero creo que lo que no podemos hacer es tener normativas preciosas y no cumplirlas y decir, mire qué fenómenos que somos y tenemos la que... Eso por otro lado. Y lo otro es no hacer cosas para cumplir con los estándares y después no controlar. No puedes crear una fiscalía de lavado para ir contento de decirle a Gafilat, mirá que creamos una fiscalía de lavado, somos unos fenómenos, nosotros ahora sí que perseguimos, pero no tenemos caso. Entre otras cosas porque los evaluadores de Gafilat, y acá vemos por lo menos 3 que somos evaluadores, por lo menos tenemos el título de evaluadores, y fíjense, lo primero que te voy a preguntar como evaluadores, ¿y cuántos casos tenés? No, pero mirá la norma, la ley. Sí, fantástico, pero ¿cuántos casos tenés? Bueno, no, tenemos una investigación que capaz que en algún momento no funciona así.
Entonces, recapitulando y para no extenderme demasiado, evidentemente acá tiene que haber cambios, evidentemente en la materia penal estrictamente tiene que haber algunos cambios y hay definiciones que hay que tomar. ¿Qué hacemos si estamos en el tema tributario? ¿Cómo lo resolvemos? Yo tengo una idea clara que para mí, efectivamente, si hay un caso de lavado de activos con delito precedente fiscal y la DGI lo detecta, para mí tiene que hacer la denuncia y si no cobra mala suerte, pero porque por algo tomaste esta definición, si no hubiéramos seguido en el régimen anterior a ver, era una opción. Hoy ya no es una opción, porque hoy no es solo Gafilat, hoy la OCDE te borra del mundo si no pones el delito fiscal como delito precedente. Creo que la OCDE es mucho más dura en esto todavía que el Gafi. Y lo otro es empezar a exigir el cumplimiento. Y para exigir el cumplimiento tenemos varios deberes. El Estado. Mire que yo vine acá a hablar de las obligaciones del Estado. Que nadie diga que vino Jorge Díaz a decirle, los contadores tienen que hacer aquello. Ustedes saben lo que tienen que hacer. Yo vengo a hablar de las obligaciones que el Estado tiene que asumir. Lo primero es tener una percepción compartida del riesgo y que todos los organismos del Estado entiendan de que existe una evaluación del riesgo y que ese riesgo es real y que efectivamente tenemos que actuar para que ese riesgo no se concrete. Porque ¿para qué haces una evaluación del riesgo? Para saber cuáles son las conductas que tenés que evitar o controlar a los efectos de no incurrir y que ese riesgo se concrete. Si no, no tiene sentido, si no es un documento que queda como algo que lo pasamos, lo divulgamos, decimos, mira qué linda evaluación que tenemos, fantástico. ¿Y qué hiciste con esto? La percepción compartida del riesgo, la postura de los jerarcas de la diferente, por eso voy a hablar no de la secretaría, del secretario o secretaria. Tiene que ser una postura de cumplimiento. El sujeto obligado es un sujeto obligado a colaborar, voy a la ONG o a misa. Y efectivamente empezar a mandar los mensajes claros, que no significa ni sembrar terrorismo, no, porque esto se tiene que actuar en definitiva, el particular tiene que entender que cumple, que tiene que cumplir y que en definitiva, más allá de que es una carga, en última instancia, como país estás obteniendo beneficios, porque eso influye no solamente en la inclusión de una lista, porque siempre pensamos en la inclusión de las listas, pero a veces influyen hasta las tasas de interés. O en qué inversión viene o qué tipo de inversión viene. Porque no es solo la cantidad de la inversión, sino la calidad de la inversión. ¿Y quién invierte? Porque mucha plata tienen los narcos. Y pueden hacer inversiones fabulosas. Pero ¿es esa la inversión que queremos? Claramente no. Segundo, ahí hay una discusión, bueno, la UIF yo creo que en términos generales creo que siempre tiene como la que salva la nota, pero bueno, yo tengo una posición clara, para mí la UIF no tiene que estar en el Banco Central, o, esa es mi posición histórica, ahora me han convencido de que si tiene que quedar ahí, bueno, tiene por lo menos el director del UIF tener el mismo rango o superior al super de bancos, porque si depende del super de banco, o si los funcionarios de la UIAF son funcionarios del Banco Central y no pueden hacer carrera porque están en la UIAF, o están ahí en la UIAF y vienen y dicen, bueno, pero para ascender te tenés que ir a jurídica o te tenés que ir a... No funciona. ¿Por qué? Porque tenés una alta rotación de gente y bueno, obviamente el funcionario no le puedes pedir que sea un mártir. El funcionario quiere ganar más plata, quiere ascender, porque para eso trabaja. Tener los incentivos adecuados para que eso suceda. En fin, ellos creen que me convencieron, pero saben que todavía tienen que dar la batalla. Hablando en serio, tenemos que mejorar eso. Y bueno, y en la Secretaría Nacional Antilavado depende de la cantidad de los técnicos, la calidad de los técnicos, pero sobre todas las cosas depende de la jerarquía y del respaldo político que tengan esas instituciones. Porque en última instancia, el secretario de la SENACLAS puede tener la mejor buena intención, pero si el presidente de la República o el secretario de la presidencia no lo apoyan y no le dicen vamos para adelante, y bueno, o al contrario, le dicen vamos despacio, y bueno, va a ir despacio, o se va a ir para la casa porque dice yo así no quiero trabajar. La responsabilidad en última instancia es del sistema político.
es del Estado y dentro del Estado del sistema político. No le podemos pedir a un funcionario que se transforme en una especie de mártir. Yo creo que va a haber que apretar el acelerador, porque en la última evaluación, en el 2019, yo vi una evaluación en directo, Ricardo y Daniel también, y vi la masacre que te hacen los organismos, y sobre todo los demás países. Los peores son nuestros hermanos latinoamericanos cuando nos evalúan. Pues ya no te hablo del Fondo Monetario. Nuestros hermanos argentinos en la última evaluación nos tiraron, pero con misiles. Y eso que la evaluación fue del 4 al 6 de diciembre, y el gobierno de ellos terminaba el 10 de diciembre. O sea, era la última actuación que iban a tener como funcionarios. Y bueno, y te exigen y preguntan y preguntan y preguntan. Yo creo que si hoy Uruguay tuviera que responder ese cuestionario, tendríamos serios problemas. Pero les digo en serio, serios problemas. Porque aquellos estándares que nosotros cumplíamos, que no eran los que yo entiendo que deberíamos tener, que teníamos incumplimiento, hoy están más bajos. Hoy están más bajos. Entonces necesitamos trabajar como para revertir esa situación y sobre todo pensar, el país necesita inversiones. Mi futuro ministro de Economía lo ha dicho, futuro presidente de la República lo ha dicho claramente, necesitamos crecer. Y para crecer necesitamos inversiones. Claramente. El tema es qué inversiones queremos atraer. No a cualquier costo, no a cualquier precio, porque después a veces le terminamos poniendo a inversores que tienen fondos de origen legal 25.872 trabas y de repente a otros no y pasan bajo el radar tranquilamente. No sé si me pasé, creo que ya estoy repasado, pero es lo que hago habitualmente, pasarme del horario. Les agradezco la invitación y bueno, no sé si el régimen previsto... Yo tengo un problema que tengo que confesar. Danilo fue funcionario mío en el juzgado de crimen organizado, entonces él se abusa de mi bondad, ¿no? En contrario, yo era un compromiso que había asumido con él, fue de los mejores funcionarios que tuve en el juzgado de crimen organizado. Hoy justamente estuve 45 minutos hablando con la doctora Gatti, que era la otra jueza, que está cómodamente instalada en La Haya y por el momento no tiene intenciones de volver al país. Es la jueza presidenta del tribunal para juzgar los crímenes de guerra de Ruanda y la ex Yugoslavia. Y bueno, estuvimos hablando un poco entre otras cosas, de estos temas. Gracias por escucharme tan atentamente y bueno, no sé si hay preguntas, las contestaremos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a los que vinieron, a los que están por Zoom, sobre todo ustedes cuatro. Y se abre un ratito para preguntas. Y por Zoom, levantan la mano si quieren hacer preguntas, que lo veo acá. ¿Y a quién va dirigida también? Muy claro o muy confuso. Esa es la otra, son las dos opciones. ¿Pero es sobre lavado o no? Ah, no, no, es sobre lavado. Sí. Ahora, al micrófono, sí. Por los del Zoom. Hola, es un desastre personal este. Hola, 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 hola. Ya lo debería saber, pero realmente no lo sé. Hablamos un montón de las listas. Está ok. ¿Sí? ¿Qué efecto real tienen las listas? Esa es la pregunta concreta. Segundo punto. Bárbaro el tirón de orejas a los contadores. Coincido totalmente con lo que dijo usted. Bueno, es rol del Estado. Sí, pues, si tenemos 500.000 ROS y buenísimos, y después, ¿qué hacemos con esos ROS? O sea, sí. Y tercer punto, que lo mencionó Ricardo, la gente que se está matando en los barrios tiene que ver con esto.
¿tá? Entonces, ahí más que las listas, más que los bancos, o sea, hay un tema hasta de sensibilidad social de que esto es la otra cara del crimen organizado. O sea, nadie vende droga, nadie prostituye menores, nadie hace esas cosas por gusto, lo hacen para plata. Y con esa plata hay que meterla en el sistema. Y eso es lavado. Entonces, tenemos que terminar. Y la gente se está matando. Y lo que decía Díaz, hace 5 años, 6 años, nadie pensaba que había sicario. Ahora la gente se está prendiendo fuego. ¿Ah? Entonces, hay un tema, más allá de que Pablo nos dice, los contadores y Daniel les echa la culpa de todo, ¿tá? ¿Qué hacemos después? ¿Qué hace el Estado después? ¿Tá? Bueno, esto ya es motivación personal, pero lo otro, la pregunta concreta es, ¿qué pasa si entras en una lista gris o en una lista negra? Perdón por la franqueza. Como 4 preguntas. Primera, ¿qué pasa si entras en una lista? Hay en realidad 3 tipos de listas. La lista gris supone que tenés deficiencias graves, pero hiciste un acuerdo con Gafi con un plan de trabajo para superarlas. Un cronograma y lo vas cumpliendo. O sea, tenés problemas serios, pero hiciste un plan de trabajo, lo vas cumpliendo. Cuando lo cumplas, salís de la lista. Si no lo cumplís, pasás a la lista negra. O si no, tenés un acuerdo y no das bola. ¿Ah? Está claro que es mucho más fácil no entrar a la lista que salir. Salir, te tildan cada una de las deficiencias por las dudas. Deficiencias graves implica que la evaluación se divide en 2 patas. La pata normativa, que son las famosas 40 recomendaciones, de las cuales tenés que tener mal una serie, un número de las 40, tenerlo mal, o tener mal las que son para el Gafi las más importantes. Eso es histórico. Lo nuevo es que además hay una evaluación de efectividad de resultados, con 11 resultados, que tenés que tener cierto nivel de resultado positivo. O sea, los resultados se califican en cumplimiento alto, sustancial, moderado y bajo. Si tenés 9 moderados y 2 bajos, vas de cabeza en una lista. Uruguay tiene 11 moderados, es un país muy moderado, tiene todo moderado, en la segunda peor nota empezando abajo, pero no fue a la lista por eso. ¿Ah? Si no haces un plan, un acuerdo, un cronograma o no lo cumplís, vas a la lista negra que tiene 2 niveles. Uno es nivel que al país se le aplica debida diligencia intensificada, o sea que como país se te aplican exigencias mayores, o un nivel, en esa lista hoy está solo Myanmar, o sea la vieja Birmania, o un nivel más grave que es contramedidas. O sea, el Gafi le dice a los países que ante estos países que no cumplen nada y no dan bola, tomen contramedidas, que puede ser trancarle los movimientos, no aceptarle corresponsalías, etcétera, etcétera, que ahí están Irán y... ¿Es Irán o Irak? Irán y Corea del Norte. ¿Tá? Lo otro es una opinión personal mía con respecto a tu pregunta. Yo fui evaluador, fui evaluado 2 veces, trabajé en Gafilat y yo a todo el mundo he dicho siempre, lo más importante no es la evaluación. Lo más importante es qué país querés tener. Entonces, la evaluación importa, no es bueno estar en una lista, te ayuda. Una evaluación de lavado te tensa todas las instituciones, es 1 año y pico que estás nervioso. Yo tuve evaluaciones en materia de corrupción, nadie se pone nervioso. No hay ningún organismo como el Gafi en materia de corrupción y es todo muy light. Te hacen recomendaciones, ¿no? Usted debería, 5 veces te recomiendan lo mismo. En lavado es fuerte la evaluación y tiene estos efectos. Pero yo he sentido hoy decir, bueno, la próxima evaluación de Uruguay es 2030, tenemos tiempo. No tenemos tiempo porque el problema no es que dice el Gafi en el 2030, sino lo que nos está pasando hoy en el país. Yo creo que ese es para mí, Marcelo, el tema principal.
Alguna vez en afiliado me putearon un poquito por decir estas cosas. "Ah, estás dejando mal a los". No, no, es lo que yo pienso y no implica no valorar al sistema internacional, no valorar los estándares, que los estándares recogen bastante bien la experiencia de la comunidad internacional y las últimas modificaciones de 2012 y algunas que se siguen haciendo, para mí han sido positivas, la inclusión de el enfoque basado en riesgo, el tema de meter temas operativos, la coordinación interinstitucional, las políticas, todo eso me parece muy positivo. Pero también es cierto que hay países que se maquillan para la foto, ¿no? Entonces va a venir la evaluación, haces todo lo que no hiciste y haces todas esas leyes que después nadie cumple. Pero creo que está bien, que hay que asumirlo con responsabilidad, pero que lo más importante es que sepamos que acá está en juego el bienestar y el futuro de los uruguayos. No hay otra, es crimen organizado. El lavado es crimen organizado y es corrupción. Bueno, si no le damos pelota y no lo tomamos en serio, nos va a pasar lo que le pasa a otro y que a veces nos parece que nosotros que tenemos sangre charrúa vacunada, no nos va a pasar. Nos va a pasar. No, desde el punto de vista práctico, estar en una lista implica, desde el punto de vista práctico, desde el mundo bancario, implica que cuando venga alguien de ese país, o suponer, país X, Panamá entró en la lista gris. A partir de que Panamá entró en la lista gris, toda persona de Panamá que fue a abrir una cuenta tuvo más riesgo que lo que tenía antes. Toda inversión en Panamá, cuando es evaluada, tiene más riesgo. Quiere decir que hay empresas que, si Panamá no hubiera estado en la lista gris, hubieran invertido, que no invirtieron. Hay bancos que no le abrieron cuentas a clientes de Panamá por ser de Panamá. Hay negocios que fueron más caros. O sea, se hace más caro para el país. Lo más importante, o sea, el estar o no estar en una lista forma parte de la marca país. La marca país se ve seriamente deteriorada. Y que la marca país esté deteriorada permea, impacta en todo el negocio. Como costo, como oportunidades que se pierden y desde el punto de vista práctico también en los tiempos. Todos los bancos, esto no es ninguna infidencia porque todos los bancos tuvimos que tener, mientras Panamá estuvo en la lista gris, y algunos lo siguen manteniendo y otros no, procesos especiales para Panamá. Las transacciones que venían, que pasan por países de lista gris, tienen procesos especiales con revisiones especiales, con costos especiales. Y los costos los paga el cliente de una manera o de otra. Entonces son costos, son tiempos, son negocios que se pierden. Es la marca país, aún para los que no hacen negocio. A mí me gusta, yo me siento orgulloso de ser uruguayo. Ser uruguayo con lista gris, voy a seguir siendo uruguayo, pero no es lo mismo. Desde el punto de vista práctico. No, y un comentario sobre la diferencia que hay entre las listas y la realidad que decía Ricardo. Ecuador acaba de salvar una evaluación de Gafilat y el país se está cayendo a pedazos por la violencia. O sea, como que son dos planos que hay que cuidar, pero también hay que tener en cuenta que a veces no interactúan entre ellos. De acceso a crédito también como país. Digo, claramente, yo no soy economista ni contador, pero hay un dato de la realidad. Uruguay tiene prácticamente toda su deuda soberana. Si Uruguay sale a captar deuda, ¿qué pasó? Si Uruguay sale a, si Uruguay sale a captar deuda, Uruguay o cualquier país que estando en alguna de estas listas salga a captar deuda, seguramente las tasas de interés que vaya a pagar van a ser altísimas y sin perjuicio de que probablemente tenga dificultades de financiación para cumplir con tu rol básico. Pero además, los organismos internacionales directamente los que prestan. Entonces, tienen efectos puntuales y directos en la economía que no son para nada despreciables, ¿no? Yo creo que ahí, te menciono dos, desde el punto de vista económico, que me parece que tienen un impacto brutal, ¿no? Toda la cadena delictiva, ¿no? Esa empresa criminal que son me parece que también es cultural. Lo que pasa es que hay un dato que, a ver,
Yo tengo un caso, a mí a veces me gusta asociarlo tengo un caso como juez donde había una organización criminal que tenía todas las patas, ¿no? Porque era una organización criminal liderada por una persona que había ingresado a la cárcel por rapiña y se había hecho narcotraficante en la cárcel. Es un personaje bastante conocido. Y en algún momento algún juez lo calificó como de los sujetos más peligrosos. Bueno, este señor que ingresó por rapiña, creo que tenía, no sé, no me acuerdo si tenía un homicidio, rapiñas muchas, una condena alta, y se hace narco en la cárcel por el contacto con los narcos extranjeros. Evidentemente, a través de esos contactos, lo que hace él es comenzar a traer pasta base de cocaína, generalmente de Argentina, porque ya en Argentina se estaban instalando los laboratorios cuando se empieza el bloqueo de precursores químicos a los países productores. Los narcos lo que hacen es sacar la pasta base de cocaína y terminar el proceso de la elaboración del clorhidrato fuera del país, y ahí se dan cuenta que en última instancia era mejor negocio muchas veces no terminar el proceso de la elaboración del clorhidrato con los precursores químicos y usar otro tipo de sustancia y quedan con la pasta base que es el sulfato de cocaína, que es la cocaína fumable. Este señor en un determinado momento desde la cárcel, con una familia muy insertada en un barrio de Montevideo, empezó a manejar desde la cárcel una organización que llegó un momento que tenía el monopolio de la importación de pasta base de cocaína de Buenos Aires, Montevideo. Tenían un negocio cerrado que usaban mulas para traerlas, luego obviamente se distribuía desde ahí, desde ese barrio a todos los barrios de Montevideo. A la semana pasaban los recaudadores, recogían todo, tenían un frágil mecanismo de justificación, que eran que tenían de estas maquinitas que yo ya a esta altura para mí eran ilegales, pero ahora no sé si son legales o ilegales, ya me perdí en la discusión esa, y justificaban, entre comillas, la recaudación, y aparte eran todos billetes, moneda, billetes todos arrugados, con oloma, está perfecto. Y luego lo cambiaban en un cambio, que el señor del cambio claramente sabía cuál era el origen de ese dinero, entregaba los billeticos de $100, los George Washington, para que él depositarlos, y después empezaba el circuito. Y obviamente este señor, para poder tener el monopolio, tuvo que usar la fuerza, porque un negocio tan rentable aparecen competidores, y los conflictos entre competidores en los mercados ilícitos se terminan resolviendo. Hasta en una época en el Uruguay se resolvían conversando, había un par de padrinos que resolvían ese tipo de conflictos, esos padrinos se fueron muriendo, y la realidad es que ahora se resuelven por violencia. Entonces muchos de los conflictos son disputas por territorio y mercado. Pero obviamente también ese dinero te planteo este caso porque ese dinero pasaba por un cambio y luego ingresaba al mercado financiero. Claramente terminaba parte en pagos de abogados, pagos de profesionales, no para la mula que venía, pero sí para los que manejaban el negocio. Por ejemplo, financiaron el traslado de este delincuente del penal de Libertad a la cárcel central. Dato de la realidad te estoy planteando. Entonces, evidentemente, no es que haya una relación directa porque no la hay, pero sí hay disputas por territorio y mercado que generan violencia. Y obviamente, sí, no la podemos justificar solo por eso, porque hay un fenómeno social y cultural de fondo que es mucho más profundo. Pero la realidad es que impacto tiene, y generalmente incide en ese origen del delito también factores culturales. Todos sabemos que hay determinados barrios de Montevideo que por razones sociales, en definitiva, la única posibilidad de acceder a determinadas mercaderías que el consumo te fomenta, y que si no lo tenés para un joven o un adolescente no existís, no es trabajando 8 horas o 12 horas de guardia, sino que es haciendo de delivery, etcétera, etcétera. Eso es lo que está pasando en los barrios de Montevideo, no nos podemos engañar. Sí, claro que hay un fenómeno cultural. A eso le pones una pizquita de serie de narco, y con eso tenés el combo cultural completo. No sé si más o menos contesté la pregunta, pero los impactos para mí son esos. Vas a tener serias dificultades de captación de crédito y la vas a tener que pagar mucho más cara. Bueno, si no hay más preguntas, quiero agradecer en nombre propio y de la Facultad de Ciencias Empresariales de UDE la presencia, la disposición y por supuesto la excelente disertación. Muchas gracias a todos.
Muchas gracias por todo.